Venganza corporativa con Karina. Tomemos un momento para celebrar nuevos y audaces comienzos. El director general canturreó en su micrófono de solapa como si estuviera anunciando la maldita revelación de género de un bebé. 70 de nosotros estábamos apretujados en el centro de conferencias. Mala iluminación fluorescente, café tibio y esa sonrisa de labios apretados de recursos humanos que siempre significa que algo está a punto de salir mal. Entonces lo dijo. Hemos tomado la difícil decisión de optimizar nuestras operaciones. Optimizar. Esa palabra que es como un enema corporativo. Mi nombre fue el cuarto en la lista, seguido de un y le agradecemos por sus años de servicio. Pero mientras miramos hacia el futuro, necesitamos renovar nuestro equipo de talento. No escuché nada después de eso. Solo un silbido hueco en mis oídos. Mis manos se enfriaron como siempre lo hacen cuando estoy a punto de desmayarme o de arruinarle la vida a alguien. Sin previo aviso, sin advertencia, solo una expulsión repentina frente a 70 compañeros de trabajo que me habían visto mantener unidos, en silencio, nuestros contratos federales más volátiles y regulados durante 15 años. Yo era la solucionadora de problemas, el cortafuegos de medianoche, la que se aseguraba de que el papeleo fluyera a la perfección para que el gobierno no nos hiciera pedazos. Pero para este nuevo director general, una especie de perrito faldero de LinkedIn con un pasatiempo en criptomonedas, yo era solo grasa sobrante en un futuro esbelto. Alguien aplaudió. Unos pocos lo siguieron. Un aplauso cortés y robótico. Creo que alguien incluso dijo, te recuperarás. ¿Recuperarme de qué? Un golpe bajo en horario laboral. Una década y media reducida a una línea en una presentación de diapositivas. El personal de recursos humanos me entregó una pelota antiestrés con el logotipo de la empresa y una caja de cartón como si fuera a llorar y a abrazar a alguien. No lo hice. No dije ni una palabra, solo asentí una vez, como si me hubieran liberado de un deber ciudadano, y salí por la puerta lateral. Pero el viaje en el ascensor, ahí es donde comienza la verdadera historia. Saqué mi teléfono e inicié sesión en el portal de cumplimiento normativo. Autenticación de 2 pasos. Escaneo biométrico del pulgar. Frase de contraseña. Sesión segura iniciada. Me desplacé hasta el formulario 1916B. Cambio de estado del oficial responsable con efecto inmediato. Hice clic en enviar. Apareció una pequeña ventana emergente, advertencia. El envío iniciará una orden de suspensión de trabajo en todos los contratos que requieran supervisión de cumplimiento activa. Presioné confirmar. Luego, las puertas del ascensor se abrieron y salí libre. Mira lo que no entendieron. Lo que nadie en ese reluciente equipo de liderazgo se molestó siquiera en verificar fue que yo no era solo la que mantenía los archivos ordenados y enviaba recordatorios amigables sobre las fechas de renovación. Yo era la oficial responsable designada en cada proyecto del gobierno federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional que tenían legalmente. En papel, en los sistemas, con sangre. Y cuando termina el empleo de un oficial responsable, las regulaciones dicen que tienen 24 horas para notificar a la Secretaría de la Función Pública y activar una orden obligatoria de suspensión de trabajo. No es opcional. No está sujeto a debate. Es la ley federal. De esas que tienen dientes y multas por hora lo suficientemente afiladas como para destripar a una empresa en una semana. Pero no necesitaba decir eso en la reunión. No necesitaba discutir, llorar o suplicar por dignidad. Solo necesitaba presionar un botón. Para cuando llegué al estacionamiento, Recursos Humanos ya me había enviado por correo electrónico el resumen de separación y un enlace a una encuesta pidiendo comentarios sobre mi experiencia de transición. Casi me eché a reír. Lo borré y apagué mi teléfono. Que disfrutaran del silencio. Porque para cuando se dieran cuenta de lo que acababa de hacer, de lo que realmente habían perdido, sería demasiado tarde para arreglarlo sin mí. Y yo no me sentía generosa. Para las 8:47 de la mañana siguiente, llegó el primer susurro a través de la plataforma de mensajes corporativos Slack. Alguien más se ha quedado fuera del proyecto Quetzalcóatl. A las 9:02, llegó otro mensaje, esta vez de alguien del equipo de Monterrey. La nube del gobierno federal está caída. Bandera de cumplimiento en la pantalla de inicio de sesión. Para las 10:30, retiraron a todos los ingenieros de los proyectos en fase federal y de defensa.
No los pausaron, los retiraron. Equipos enteros de desarrollo fueron redirigidos a la revisión de documentación interna, que es el código de recursos humanos para decir siéntate y parece ocupado mientras le suplicamos al departamento legal un milagro. El panel de cumplimiento, que normalmente era un mar de marcas de verificación verdes, se iluminó como un ataque epiléptico navideño. Rojo, rojo, rojo. Incumplimiento, incumplimiento, pendiente de la reinstalación de la oficial responsable. Tomó menos de 12 horas para que la detonación silenciosa repercutiera en las entrañas de la empresa. Exactamente a las 12:12 del mediodía, un correo electrónico muy tranquilo y muy breve llegó a la bandeja de entrada del abogado general de la empresa. Sin logotipo, sin rodeos, solo letras negras en fuente Times New Roman y una sola oración de la Secretaría de la Función Pública. Su organización ya no se considera en cumplimiento para trabajos que involucren contratos vinculados con el Gobierno federal o la Secretaría de la Defensa Nacional bajo los títulos 48 y 32. No había firma, solo un número de referencia y un documento adjunto que detallaba la orden de suspensión de trabajo, que ya estaba en vigor desde las 5:52 de la tarde del día anterior. Exactamente 27 minutos después de que yo había entrado en ese ascensor y presentado el formulario. Ese documento incluía la acumulación de penalizaciones, 2 millones de pesos por hora, con el reloj en marcha. Yo, mientras tanto, estaba en casa en mi bata de baño, viendo cómo todo se desarrollaba como el descarrilamiento de un tren en cámara lenta. Té en mano, pies arriba, y mi perfil profesional en llamas. Las notificaciones se apilaban como bloques de madera. Lamento escuchar las noticias. Déjame saber cómo puedo ayudar. Espera, ¿de verdad te dejaron ir? ¿Qué carajos? Gran error de su parte. Siempre tuviste la energía de un superpoder silencioso. Silencioso, sí, pero no sin poder. Uno por uno, llegaban pequeños mensajes de excompañeros, ingenieros, líderes de proyecto, e incluso de algunos gerentes de proyecto que apenas toleraba, tratando de sonar casuales, tratando de entender. Oye, una pregunta al azar. ¿Había algo en lo que estuvieras trabajando que afectara el cumplimiento? Oye, Karina, ¿recuerdas quién se hizo cargo de tu parte de la matriz de riesgos de la Secretaría de la Defensa Nacional? Oye, de casualidad no seguirás teniendo acceso al portal heredado del Sistema de Control Conjunto 17, ¿verdad? Los dejé a todos en visto. Y no estabas siendo engreída. No exactamente. Engreído es lo que te sientes cuando ganas en la noche de trivies. Esto era justicia limpia y fría. No era venganza, no era sabotaje. Solo era la consecuencia. Una consecuencia silenciosa, elegante e inevitable. Mientras tanto, los canales públicos de mensajes de la empresa se estaban convirtiendo en jardines del caos. Desarrolladores discutiendo sobre credenciales de acceso, gerentes de producto gritando sobre los plazos de entrega. Alguien intentó escalar la situación al Departamento de Tecnologías de la Información, pero este solo publicó una captura de pantalla del mensaje de error de cumplimiento. Acción denegada. La oficial responsable ya no está activa. Sin respaldo asignado. Sin respaldo porque nunca pensaron en asignar uno. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Yo nunca había hecho un escándalo. Nunca jugué a la política. Nunca pedí cambios de puesto ni reconocimientos a nivel de toda la empresa. Simplemente hice mi trabajo tan bien que nadie supo siquiera cómo lo estaba haciendo hasta que me detuve. En algún lugar de una oficina en la esquina con paredes de cristal, me imaginé al director general entrecerrando los ojos ante ese correo electrónico. Preguntándose cómo una empresa de 14.000 millones de pesos con escalabilidad de próxima generación y resiliencia empresarial fue puesta de rodillas por una mujer que habían etiquetado como no esencial. La verdad estaba saliendo a la luz y rápido. No despidieron a una administradora, despidieron la piedra angular. Y lo que pasa con las piedras angulares es que solo las notas cuando el arco se derrumba. Para cuando llegó la mañana del viernes, el pánico había comenzado a usar zapatos de vestir. Exactamente a las 7:31 de la mañana, alguien del departamento legal envió un mensaje marcado como urgente, preguntando por qué el sistema de gobernanza, riesgo y cumplimiento no estaba aceptando credenciales. Intentaron la anulación del administrador, y fue denegada. Reiniciaron la memoria caché del servidor de gobernanza, riesgo y cumplimiento, y seguía bloqueado.
Incluso el usuario raíz se encontró con la misma bofetada contundente de un mensaje. Se requiere acceso de la oficial responsable para la anulación administrativa. El puesto de oficial responsable actual está vacante. Asumieron que era un error del sistema. Siempre asumen que es un error del sistema. Como si los sistemas decidieran amotinarse espontáneamente el día de pago. Intentaron reiniciar el grupo de nodos internos de gobernanza, riesgo y cumplimiento 2 veces. A las 8:15, el director de tecnología entró contoneándose en la sala de crisis con media barra de proteína en la boca y anunció a nadie en particular: revocamos sus credenciales durante la desvinculación. Eps. Luego se encogió de hombros como si todo estuviera por encima de su nivel salarial. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El departamento legal no se encogió de hombros. El departamento legal sudaba. Empezaron a revisar contratos antiguos, tratando de rastrear dónde quedó enterrado el cable trampa digital. Un asociado junior señaló algo en los estatutos de cumplimiento, un documento polvoriento que nadie había leído desde 2012, y resaltó una sola línea. Solo el oficial responsable designado puede certificar, modificar o desactivar el estado activo de cumplimiento federal de la empresa dentro de los sistemas regulados. Y así de simple, los ejecutivos de traje se dieron cuenta de que no habían despedido a una gerente de proyectos o a una oficinista glorificada. Habían extirpado quirúrgicamente a la única persona que se interponía entre su empresa y un pelotón de fusilamiento federal. Para las 9:12 de la mañana, yo tenía 17 llamadas perdidas. 12 de recursos humanos, 3 del departamento legal, una de la directora de operaciones y la última del mismísimo director general. Todas quedaron sin respuesta. Ningún mensaje de voz, ningún mensaje de texto, solo la temperatura creciente de su silencio. Incluso intentaron restablecer mis credenciales de gobernanza, riesgo y cumplimiento manualmente. No funcionó. El sistema marcó el intento como intento no autorizado de reemplazo de oficial responsable registrado y reportado, lo que significaba que algún afortunado pasante en la Secretaría de la Función Pública ahora tenía una pequeña bandera roja en su bandeja de entrada. Una bandera que decía: esta empresa acaba de intentar hackear su propio cumplimiento normativo por la puerta trasera. Para las 10:47 de la mañana, dejaron de adivinar y comenzaron a entrar en pánico. El vicepresidente de Relaciones con los Clientes tuvo que cancelar una sesión informativa trimestral con un subcontratista de defensa porque la insignia de cumplimiento en su portal compartido se había vuelto gris. Gris significa sin certificar, y sin certificar significa no facturable. Contratos estancados, plazos de entrega congelados, presupuestos desangrados. Y ahí estaba yo, todavía en mi bata de baño, removiendo la miel de mi té mientras el canal de noticias Milenio murmuraba suavemente de fondo. Cada pocos minutos, actualizaba mi perfil profesional y veía a mis antiguos compañeros de trabajo actualizar sus estados con frases como abierto a nuevas oportunidades y emocionado de explorar nuevos caminos, el lenguaje corporativo para decir: este barco está en llamas y no tengo una balsa. Ya ni siquiera podían enviarme correos electrónicos directamente desde sus cuentas de trabajo. Mi nombre había sido purgado del directorio de contactos como si yo fuera radiactiva. Pero la verdadera ironía era que el sistema de cumplimiento todavía mostraba mi identificación como activa y pendiente de confirmación. No porque no me hubieran eliminado, sino porque el sistema no se los permitía. Esa es la parte que nadie entendió. Despedirme no deshizo mi designación. Necesitaban mi firma. Mi firma voluntaria para finalizar la transición. Esa era la regla. No era una directriz, no era una sugerencia, era una regla. Hasta que eso sucediera, cada proyecto etiquetado por el gobierno que tocaran era veneno. Tomé otro sorbo de té y apagué mis notificaciones. Podían gritarle al vacío todo lo que quisieran. Este no era mi incendio para apagar. Que sudaran. A las 11:42 de la mañana, comenzó la cascada. No fue un choque, fue peor. Una hemorragia lenta y agotadora a medida que contrato tras contrato caía en incumplimiento. La iniciativa de logística de la Defensa Nacional lo señaló primero. Luego, 2 empresas aeroespaciales subcontratadas y una rama confidencial de investigación y desarrollo etiquetada bajo controles de exportación de doble uso. A la hora del almuerzo, 6 entidades independientes habían emitido notificaciones formales de incumplimiento.
Otras 4 congelaron los desembolsos de pagos. Una, bendita sea su rapidez, aplicó la táctica de tierra arrasada e invocó su cláusula de incumplimiento. Solo 2 líneas, a la luz de la orden de suspensión de trabajo, el contrato 445B se encuentra en incumplimiento material. Todas las actividades del proyecto quedan suspendidas por la presente. Los daños y perjuicios comenzarán de acuerdo con la sección 9.2. Traducción: nos deben dinero. Mucho dinero. El director de finanzas, un analista de hojas de cálculo envuelto en un suéter que siempre había tratado el cumplimiento normativo como música de fondo, de repente desarrolló un tic en su ojo izquierdo. Hizo los cálculos y luego los volvió a hacer. Para las 2 de la tarde, su memorándum interno circulaba con la línea de asunto, urgente. Multas acumulándose a 2 millones de pesos por hora. Se requiere acción inmediata. Incluso incluyó un reloj en marcha en la parte superior del correo electrónico, haciendo tic-tac en tiempo real. Era teatral, desesperado y total y completamente fuera de su control. Convocaron una reunión de emergencia de la junta directiva, no por videollamada, sino en persona. Ahí es cuando sabes que las cosas están ardiendo. Yo no estaba allí, por supuesto, pero tengo amigas silenciosas, que saben cómo reenviar correos electrónicos sin dejar rastro. Esto es lo que escuché. El director general inició la reunión, ya sudando a través de su camisa de botones, y abrió con una diapositiva titulada Análisis de la causa raíz de la interrupción operativa. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: este es un problema de los mandos medios. Culpar a los mandos medios, siempre el primer movimiento de un cobarde. Señaló con el dedo al director de tecnología por no haber sabido que revocar mis credenciales desencadenaría una cascada. Al departamento legal, por no haber una oficial responsable de respaldo. A recursos humanos, por haber aprobado mi separación sin un plan de continuidad de funciones. E incluso a la directora de adquisiciones, preguntando por qué yo seguía nombrada en ese contrato de 2015. Todos los demás estaban paralizados porque alguien, probablemente el abogado general, acababa de sacar los estatutos de cumplimiento y los estaba leyendo en voz alta. La designación del oficial responsable es intransferible e irrevocable sin la confirmación por escrito de la designada actual. En ausencia de dicha confirmación, todos los contratos, sistemas y certificaciones pertinentes quedarán inactivos hasta que dicha confirmación sea recibida y aprobada. Esa cláusula tenía mi nombre. En tinta, habían asumido, erróneamente, que el papel era ceremonial, una formalidad para marcar casillas, como pedir cintas de identificación o reservar salas de conferencias. No entendieron que había pasado la última década tejiéndome en el ADN de cada proceso que mantenía sus contratos multimillonarios bendecidos por el gobierno federal. Y ahora los contratos se estaban desenredando como un suéter en una lavadora llena de tijeras. La junta directiva hizo una pregunta, solo una. ¿Hay alguna manera de restablecer su acceso? El departamento legal hizo una pausa, luego dijo que sí, pero ese pero golpeó como un tren de carga sin frenos. Tiene que hacerlo voluntariamente, por escrito, y el sistema registra su intención. Si ella no está dispuesta, el restablecimiento queda bloqueado. Silencio. Me imagino que la sala olía a marcadores de pizarra, café quemado y el pánico puro de personas que se dan cuenta de que la casa está en llamas. Y el único extintor había salido caminando el día anterior en tacones y con una sonrisa burlona. Y mientras se culpaban unos a otros, yo estaba en casa, finalmente tranquila, recordando todos los desastres que había limpiado silenciosamente a lo largo de los años. Las auditorías nocturnas, las emergencias al límite, los contratos turbios de proveedores que atrapé antes de que activaran alertas de seguridad nacional, las pesadillas de cumplimiento a las que les quité el veneno antes de que el departamento legal siquiera supiera que tenían colmillos. Solía hacerlo porque creía en la misión. Creía en construir algo que valiera la pena proteger. Pero esa creencia murió en el momento en que me entregaron una caja de cartón y lo llamaron una renovación. Ahora el desastre era de ellos para que lo limpiaran, y yo no les iba a dar ni una sola toalla. A las 6:17 de la tarde de ese mismo día, mientras la Junta todavía discutía sobre la cabeza de quien debía rodar primero, alguien de tecnologías de la información intentó forzar una solución. Abrieron la consola de gestión de gobernanza, riesgo y cumplimiento y probaron con una actualización forzada. Eliminar mi nombre.
Asignar un nuevo oficial responsable de una lista corta de candidatos internos que tenían las palabras de moda correctas en sus currículums, pero ninguno de los antecedentes de autorización de seguridad. El sistema les dejó pensar que estaban progresando. Los menús desplegables respondieron. Se llenaron los campos con nuevos nombres, pero cuando le dieron a guardar, el sistema parpadeó devolviendo un solo mensaje en un deslumbrante color gris federal. Transferencia bloqueada. La oficial responsable activa debe autorizar el cambio mediante el formulario de certificado firmado 1916-C. Y debajo de eso, en texto más pequeño, los intentos no autorizados de eludir el protocolo de la oficial responsable serán reportados según el Código Federal de Regulaciones, título 48, sección 9.406. El departamento legal se enteró. Se congelaron. Alguien bromeó nerviosamente sobre simplemente falsificar mi firma con un programa de diseño. El director general, con la cara roja y exhausto, levantó la vista de su computadora portátil y realmente lo dijo en voz alta: entonces falsifiquen su firma. Me dijeron que la sala se quedó completamente en silencio. El abogado general, normalmente un cerebrito de las políticas de voz suave que usaba zapatos ortopédicos y bebía té de jengibre, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Con las manos apoyadas en la mesa y una voz frágil como el cristal frío, dijo: eso es un delito grave, un delito federal grave. Mínimo 5 años de prisión. No vamos a discutir eso otra vez. Nadie habló durante 30 segundos enteros, ni siquiera para toser. Ahí fue cuando realmente lo asimilaron. No había puerta trasera, ni solución temporal, ni ningún arreglo del tipo lo parchamos después. No podían salir de esto simplemente reiniciando el sistema. Me necesitaban. Mientras tanto, yo estaba en casa, tranquila como un gato bajo un rayo de sol. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi perfil profesional. Hice clic en actualizar perfil y me desplacé hasta el puesto actual. Me detuve un momento y eliminé el título de oficial superior de cumplimiento en la corporación oculta, reemplazándolo con un nuevo título: consultora independiente de cumplimiento, estrategia de riesgo federal, defensa y sistemas regulados de doble uso. Luego agregué una línea limpia al resumen: actualmente explorando nuevas oportunidades. Solo contratos selectos. A una hora de guardar los cambios, las vistas en mi perfil se habían triplicado. Para las 10 de la noche, tenía 2 correos electrónicos de contratistas privados de defensa. Por la mañana, 3 más. Todos curiosos, todos solo pasando a saludar, todos ofreciendo trabajo de asesoría urgente con plazos de alto impacto. Uno de ellos incluso dijo: vi lo que pasó. Si eres la oficial responsable sobre la que todos están susurrando, tenemos que hablar. Los susurros habían comenzado. De vuelta en la corporación oculta, la fase de delirio estaba en pleno apogeo. El director general le ordenó a Relaciones Públicas redactar un comunicado. Algo sobre turbulencias regulatorias inesperadas y colaboración activa con agencias federales para resolver los obstáculos de cumplimiento. Eran palabras vacías. Nadie lo creía. Los contratistas ya se estaban retirando, enviando amables términos legales que se traducían en llámenos cuando puedan volver a existir legalmente. Dentro de la empresa, la moral colapsó como un pulmón perforado. Los equipos fueron reorganizados. Los enlaces de autorización de seguridad se pusieron en pausa. Los presupuestos se congelaron. La directora de operaciones intentó animar a todos con una publicación en la plataforma de mensajes para toda la empresa sobre la resiliencia ante la adversidad. Alguien respondió con una imagen animada de la orquesta del Titanic tocando mientras el barco se hundía. Obtuvo 87 reacciones. Mientras tanto, la cláusula de los estatutos de cumplimiento, mi cláusula, estaba siendo diseccionada línea por el equipo legal, el de cumplimiento y 3 consultores externos que volaron durante la noche, sabrá Dios a qué costo. Pero la línea a la que seguían dando vueltas era: toda la autoridad es intransferible sin la participación directa y verificación por parte del oficial responsable actual, cuya intención debe ser inequívoca y voluntaria. Inequívoca y voluntaria. Lo que significaba que incluso si lograban hablarme por teléfono, incluso si me suplicaban, incluso si me ofrecían volver a contratarme con bombos y platillos y arrastrándose, el sistema seguiría bloqueándolos a menos que quedara claro que yo estaba entregando mi puesto voluntariamente. Y en ese momento, yo no estaba devolviendo sus llamadas.
A las 8:09 en punto de la mañana del lunes, el imperio recibió su primer golpe real en los dientes. Un contrato de 280 millones de pesos, que llevó años de preparación, a meses de su lanzamiento y crítico para las proyecciones del cuarto trimestre de la empresa, fue cancelado sin ceremonias por una agencia gubernamental con toda la gracia de la caída de una guillotina. El lenguaje oficial era rígido y burocrático. Debido al incumplimiento actual con la designación de la oficial responsable y los requisitos de supervisión. Esta oficina rescinde el contrato 8774 bajo la cláusula 52.209-6. Toda participación adicional queda suspendida hasta que se confirme la reinstalación. Traducción: despidieron a la única persona que podía firmar este trato. Ahora son radiactivos. Adiós. La cancelación golpeó a la suite ejecutiva como una bomba casera envuelta en citatorios judiciales. El director de finanzas intentó darle otro enfoque, murmurando sobre retrasos contractuales y obstáculos temporales, pero nadie se lo creyó. Ni la junta directiva, ni los clientes, y mucho menos los inversionistas, que ya habían estado dando vueltas como hienas nerviosas desde que se filtró la noticia de la orden de suspensión de trabajo. Para el mediodía, el Departamento de Relaciones con los accionistas emitió una alerta interna. La llamada trimestral de ganancias se reestructuraría para abordar las turbulencias regulatorias. Ese es el lenguaje corporativo para decir, no sabemos si legalmente tenemos permitido ganar dinero en este momento. A las 2 de la tarde, recibí el mensaje. No directamente, por supuesto. Ya nadie tenía las agallas para eso. Llegó a través de Mónica, una excompañera del departamento de riesgos, que ahora era consultora en una firma que casualmente participaba en el mismo contrato que acababa de evaporarse. Ella siempre había sido muy sensata. Solíamos almorzar en el armario de suministros cuando la cafetería se ponía demasiado ruidosa. Me envió un mensaje de texto: él quiere hablar. Dice que es urgente. Ofreció arreglar las cosas. ¿Quieres que te pase su número? Me quedé mirando la pantalla por un minuto y luego escribí: dile que estoy ocupada dando consultorías. Luego lo borré. En su lugar, simplemente la dejé en visto. No porque estuviera siendo mezquina. Estaba siendo precisa. Porque esto ya no se trataba de ira. Esto no era venganza, ni ego, ni una absurda competencia infantil. Esto era poder. Por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, yo no era la red de seguridad. No era la cinta adhesiva que ponían sobre los agujeros para superar otro ciclo de auditorías. Yo era la puerta, la única puerta. Y yo tenía las llaves. No podían reemplazarme. No podían falsificarme. Y definitivamente no podían obligarme, porque enterrada en esos estatutos, los mismos que yo reescribí hace 8 años después de limpiar una violación casi fatal del control de exportaciones, estaba la cláusula 9, una pequeña línea que la mayoría de la gente se saltaba. El restablecimiento del estado de oficial responsable debe ser iniciado voluntariamente por la oficial responsable actual. Si se le considera reacia o no responde, el restablecimiento queda bloqueado durante 6 meses calendario. 6 meses. Eso no es una pausa. Esa es una sentencia de muerte en el mundo de los contratos gubernamentales. Y si yo dejaba constancia, aunque fuera una sola vez, de que no estaba dispuesta a regresar, el sistema marcaría el puesto de la oficial responsable como congelado. Sin anulaciones, sin representantes, sin puertas traseras, solo silencio y ruina. Así que me senté con ese silencio, lo saboreé, dejé que llenara el espacio donde solía vivir la ansiedad. Porque durante 15 años, había trabajado en días festivos, fines de semana y en recuperaciones de desastres. Había apagado incendios que yo no comencé. Había salvado acuerdos al detectar cláusulas de cumplimiento escondidas como minas terrestres. Había protegido a esta empresa de las consecuencias de su propia arrogancia. Y me lo agradecieron con una caja de cartón y un discurso sobre la renovación del talento. Bueno, aquí estábamos, el talento renovado, los contratos cancelados, las acciones resbalando como hielo en un parabrisas caliente. Y yo finalmente me sentía firme, intocable. Mónica me volvió a escribir una vez más. 2 horas después. Habla en serio. Dijo que se reunirá contigo donde sea y cuando sea. Quiere disculparse.
No respondí porque las disculpas no son firmas ni restablecimientos. Eso requiere algo completamente diferente. Voluntad. Y yo todavía no estaba en ese punto. Para el martes, el ciclo de dar excusas se había agotado y la desesperación comenzó a filtrarse por las grietas de sus sillas de 10.000 pesos. A las 9:03 de la mañana, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Algún pasante o asistente ejecutivo con un apellido compuesto, claramente encargado de hacer el acercamiento después de que la suite ejecutiva se diera cuenta de que habían quemado todos los puentes en el mapa. La línea de asunto, propuesta de restablecimiento y asignación temporal. El cuerpo del correo se leía como si hubiera sido masticado por el departamento legal, el de relaciones públicas y un ataque de pánico. Nos gustaría extenderle formalmente una invitación para que se reincorpore a la empresa en capacidad de transición como oficial responsable para ayudar con la restauración del sistema y facilitar la resolución de los asuntos regulatorios en curso. Duración, 60 días. Compensación. Salario actual más el 20%. Esperamos reconstruir la confianza y colaborar de buena fe. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento del despido público, ninguna mención del hecho de que intentaron falsificar mi maldita firma hace 72 horas. Solo 60 días, una curita sobre una herida de bala. No respondí. 5 horas después, la directora de operaciones se comunicó directamente. Ella siempre fue más refinada que el director general. Astuta, con maestría en administración de empresas, una voz como de presentadora de un programa de radio en Internet y el rango emocional de un pez dorado muerto. Llamó desde un número bloqueado y dejó un mensaje de voz. Estamos ofreciendo un contrato de consultoría. El triple de tu pago anterior. Trabajo a distancia. Total discreción. Solo un par de firmas clave y algunos informes. A cambio, pedimos confidencialidad. Acuerdos de confidencialidad estrictos. Podemos hacer que esto sea limpio. Fácil. Fácil. Esa palabra aterrizó como una cortada de papel en mis tímpanos. Había trabajado 15 años limpiando sus desastres, y ahora querían que fuera fácil. Esperé un día entero antes de responder, y cuando lo hice, no hablé con ella. Le reenvié el mensaje de voz a mi abogado y le pedí que redactara una respuesta formal. Mi clienta está abierta a conversaciones de contratación con la condición de recibir los términos propuestos completos por escrito. Nota: todas las comunicaciones de ahora en adelante deben incluir a la asesoría legal. 15 minutos después de que mi abogado presionara enviar, la directora de operaciones volvió a llamar. Esta vez, no dejó ningún mensaje de voz. Esa noche, los registros internos de la plataforma de mensajes de la empresa se filtraron a un servidor privado de chat de empleados actuales y antiguos. Alguien compartió un resumen redactado de la junta, supuestamente un borrador enviado por error. No era nada halagador. Las proyecciones de ingresos habían colapsado. Otro contrato de 120 millones de pesos estaba en suspensión pendiente de revisión. El gobierno había señalado sus relaciones con los subcontratistas para una auditoría más profunda. Un director ya había presentado su renuncia. Otros 2 estaban siendo evaluados por fallas en la supervisión de la gobernanza. Y enterrado a la mitad del memorándum, como un coágulo de sangre detrás de una sonrisa, la resolución depende de asegurar la cooperación de la oficial responsable. Postura actual, sin respuesta. Recomendación: ofrecer prima de retención. Buscar contención legal si es necesario. Contención legal. Querían contenerme. Imprimí esa página no como prueba, sino por puro placer. La enmarqué junto a mi escritorio, entre mi taza que dice primero el café, luego el caos y el certificado que obtuve en 2014 por descubrir un esquema de fraude de facturación antes de que provocara una investigación del Servicio de Administración Tributaria. Porque ese siempre fue el juego. Yo construí las barreras de protección. Yo firmé la matriz de riesgos. Yo tapé los agujeros antes de que los auditores vinieran a husmear. Salvé a esta empresa de su propia codicia y arrogancia más veces de las que puedo contar. Y pensaron que yo cedería por el triple del salario y una nueva capa de silencio. No, esto no se trataba de ayudar. Se trataba de influencia. Y la influencia no viene de levantar peso. Viene de la posición en la que estás. Así que los dejé sudar.
Cada hora que no respondía les costaba 7 cifras. Cada minuto que me mantenía en silencio arrastraba al director general más cerca de la horca. La junta directiva había comenzado a conspirar a puerta cerrada. No me estaban ofreciendo un salvavidas. Estaban pidiendo el privilegio de no ahogarse en el desastre que ellos mismos crearon. Aún no había decidido si les lanzaría siquiera un ladrillo. Lo vendieron como una discusión colaborativa. Eso decía el correo electrónico. Breve, ordenado, goteando con una civilidad teatral. Creemos que una conversación directa y de buena fe permitirá a todas las partes avanzar hacia una resolución. Traducción: nos estamos desangrando y te necesitamos en la sala antes de que el paciente muera. Les dije que lo consideraría, lo cual era mi forma de decir que aparecería cuando se me diera la gana. Y cuando llegó el día, no me apresuré. La reunión estaba fijada para las 10 de la mañana. Yo entré a las 10:23. No fue una entrada dramática. Sin azotar puertas ni hacer sonar los tacones. Solo pasos silenciosos hacia una sala de juntas atestada de demasiados ejecutivos de traje. El aire estaba tan espeso de tensión que podría haberse cortado en acciones de ganancias. El director general estaba en medio de un berrinche cuando me vio, con la voz aguda por horas de tratar de enmascarar su desesperación con agresión. Se detuvo a mitad de la frase, entrecerrando los ojos, y luego se lanzó directamente contra mí. No tienes idea del daño que has causado. Contratos, empleos, el valor para los accionistas. Esto no logró terminarlo porque el abogado de la empresa, impecablemente vestido y pálido como el papel de impresora, se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el piso pulido. Extendió la mano y agarró el antebrazo del director general como si estuviera a punto de alejarlo de una llama abierta. Señor, deténgase. La sala se congeló. Luego, con una voz que era baja pero que llegó a cada rincón de esa cámara con paredes de cristal, dijo las palabras que movieron el suelo bajo cada par de mocasines italianos y tacones ruidosos en la habitación. Ella es la única que puede firmar el restablecimiento. No una de las únicas. No nuestra mejor opción. La única. Todas las cabezas se volvieron para mirarme. No a mi cara. A mis manos. Las manos que ahora entendían eran el único puente entre ellos y el bloqueo de cumplimiento normativo que estaba devorando millones de pesos por hora. No me senté. No sonreí. No hablé. Simplemente puse mi bolso sobre la mesa lo suficientemente lento como para que el sonido del cuero se escuchara en el silencio. Luego abrí mi libreta, hice clic con mi bolígrafo y comencé a escribir. Ni una sola palabra para ellos, sino para mí. Dejé que se preguntaran si eran notas. Dejé que se atormentaran pensando si era una lista de demandas o un registro para el gobierno federal. El director general abrió la boca, pero el abogado sacudió la cabeza una vez de forma cortante. Cualquier cosa que diga en este momento puede ser interpretada como coerción. Hemos pasado el punto de la negociación sin su consentimiento voluntario. La frase quedó flotando, consentimiento voluntario, como la hoja de una guillotina, colgando pero firme. Dejé que mi mirada recorriera la habitación. Los directores removiéndose en sus asientos. La directora de operaciones mirando fijamente a la mesa como si fuera a encontrar la salvación en las vetas de la madera. El director de finanzas golpeando su bolígrafo demasiado rápido, lanzando miradas hacia el reloj en la pared, probablemente calculando cuánto les estaba costando este mismo minuto. Y yo, serena, porque finalmente habían comprendido lo que yo sabía desde el momento en que presioné enviar en ese ascensor. Yo tenía todas las cartas y apenas se estaban dando cuenta de que ni siquiera estaban en la mesa a menos que yo les permitiera sentarse. No hablé hasta que cada par de ojos en esa habitación se había posado sobre mí 2 veces. Una por la conmoción y otra por el reconocimiento silencioso y asfixiante de que no tenían otra salida. Luego, sin preámbulos, metí la mano en mi bolso, saqué una sola hoja de papel y la deslicé por la mesa brillante. 3 puntos, eso era todo. Pago de 8 cifras transferido en 48 horas. Beneficios completos restablecidos retroactivamente. Seguro de gastos médicos, fondo de ahorro y opciones sobre acciones con fecha retroactiva al día en que me despidieron. La renuncia inmediata del director general, efectiva antes de que se secara la tinta de mi restablecimiento.
Sin margen de maniobra, sin estar sujeto a discusión, solo hechos en tinta negra. Y luego la última línea escrita con mi pulcra letra de imprenta: el no llegar a un acuerdo resultará en un aviso oficial por escrito de la falta de voluntad para regresar según la cláusula 9A. Esto bloqueará el restablecimiento por 6 meses. No negociable. Me recosté en mi silla. Es su decisión. El director general balbuceó, el comienzo de algún insulto formándose en su garganta, pero el abogado lo cortó como un bisturí sobre un nervio. Tiene razón, dijo con voz plana y resignada. La cláusula 9A bloquea la designación si ella no está dispuesta. No hay tribunal, ni agencia, ni apelación de emergencia que pueda anularlo. No por 6 meses. Silencio. De ese que se come el sonido del aire. Los vi sopesarlo. El dinero que perderían en medio día frente al dinero que tendrían que transferirme en un solo pago. La humillación de perder a su director general de oro frente a la humillación de explicar a los accionistas por qué sus contratos seguían estancados y sin vida. El bolígrafo del director de finanzas dejó de golpear. La directora de operaciones finalmente levantó la vista. El presidente de la Junta se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mi papel como si fuera el último bote salvavidas de un barco que se hunde. Háganlo, dijo el presidente de la Junta. El director general abrió la boca, pero la mirada del presidente lo clavó en su lugar. Ahora. No me regodeé, no sonreí, simplemente metí la mano en mi bolso de nuevo, saqué mi propio bolígrafo, uno pesado de plata que había comprado años atrás después de mi primera gran victoria en materia de cumplimiento. Y firmé los formularios de restablecimiento con la misma calma que había usado para activar la orden de suspensión de trabajo en primer lugar. Sin florituras, sin discursos. Dejé el bolígrafo, me puse de pie y deslicé el documento firmado hacia el abogado. Luego salí. Ni una mirada hacia atrás, ni una palabra para nadie. Solo el sonido de la puerta de la sala de juntas cerrándose, sellándolos adentro con las consecuencias que les había entregado y el vacío que había dejado atrás. Les agradezco por quedarse hasta el final, viejos y sabios rebeldes. Destruyan ese botón de suscripción o este fósil podría causar otro fiasco épico.